Prefiero estar con Dios y ser juzgada por el mundo que estar con el mundo y ser juzgada por Dios. No voy a tener miedo de decir el nombre de Jesús. Misión Cristiana, la palabra que cambia, internacional, presenta Estudio Bíblico con nuestro pastor general Wilber Rodríguez. Respaldo, pedimos tu bendición, Dios del cielo, que si hay alguien, Señor, con alguna necesidad, ayúdale, Señor, obra. Si es algún problema económico, provéele tú. Te lo pedimos esto en base a tu misericordia. Si hay alguien, Señor, que está enfermo, extiende tu mano para sanarle, porque tú eres el dador de la vida, tú eres el sanador. Oh Dios, glorifícate en medio de los tuyos. Pedimos también, Padre, que te glorifiques en aquellos hogares que están a punto de tener una separación. Señor, han metido papeles para divorciarse. Oh Dios bendito, detén, Padre, oh ese tipo de actitudes egoístas, oh, bendito Dios, que no concuerdan con tu palabra. Ayuda a ese matrimonio a reflexionar, a entregar su vida a ti, Señor, porque por eso es que se dan situaciones de este tipo, cuando no hay una alianza, cuando el hombre está cegado, Señor, creyendo que esa es la solución, Padre, la separación total, cuando la mayor repercusión la llevan los hijos. Oh Dios, muévete ahora, Señor, en este mismo instante, tanto en los que estamos aquí en este recinto, como los que están oyéndonos a través de la radio o a través de las redes sociales. Danos tu palabra, háblanos, enséñanos, salva las almas que son tuyas. En ti confiamos, Señor, y para ti todas las cosas son posibles. Todo esto lo hemos rogado, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Abra su Biblia, por favor, hermanito. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos a estar leyendo los versículos del 48 al 50. Esta es la tercera parte del tema, la queja, porque no hemos concluido todavía. Hoy culminamos. Dice la Biblia en el verso 48 del Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 48: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Voy a repetir la frase del verso 50. Este es el pan que desciende del cielo, para el que de él come no muera. Por favor, tome su asiento si es tan amable. En lo que hoy vamos a explicar a la luz de estos versículos, son expresiones que con anterioridad ya las habíamos explicado, pero a pesar de que ya esto lo hemos visto en otras ocasiones, en otros textos anteriores, no indica de que no tenga
relevancia o importancia. Por el contrario, aquí es como una nueva declaración la cual el Señor está haciendo a través del primer versículo. Él declara que Él es el pan de vida. Ahora quiero que, aparte de lo que estoy expresando, nos volvamos en esta noche un poquito analíticos, porque de acuerdo a lo que vamos a examinar, tenemos que ir observando algunos puntos que marcan diferencia uno de otro acerca de lo que vamos a enseñar en el desarrollo. Todos conocemos la historia del precedente que se dio con cientos de años atrás, cuando el Señor expresó estas palabras a los judíos incrédulos. Pero ¿qué es lo que sucedió según la Biblia? Los mismos hechos contenidos en el Antiguo Testamento hablan de manera directa acerca de lo que se dio en el desierto. Dice la Escritura que la cantidad de personas que salieron de Egipto, de Gosén, rumbo hacia la libertad, hacia el lugar donde Dios les había prometido que les daría, la tierra que fluye leche y miel, que son dos aspectos que definen las bendiciones de Dios en su totalidad, hablándolo en el aspecto puramente terrenal. La cantidad fue exagerada de esas personas. Según los datos, eran más de 1 millón de personas. O sea, no es fácil entonces, al observar el liderazgo de Moisés, el tener un liderazgo, el de llevar la batuta de más de 1 millón de personas. Eso no es de cualquiera y no es para cualquier persona. Máximo cuando uno sabe que las personas tienen diferentes tipos de caracteres. Unos son distintos a los otros, es decir, en su proceder, en su forma de actuar, en su forma de comportarse. Cuando un líder, cuando un guía conoce a las personas y tiene, hermanos, el temple, el carácter el cual Dios le ha formado, entonces es cuando alguien sí puede compaginar y tomar tal carga, tan grande carga, de poder comandar una cantidad tan exagerada de personas como las que yo estoy mencionando. Ahora usted puede observar el por qué entonces en algunos momentos la carga para Moisés se volvió muy pesada, porque este pueblo, según el análisis bíblico, era un pueblo que tenía un corazón duro, eran duros de cerviz. Cuando hablamos de la palabra cerviz, estamos hablando de que era muy difícil que ellos se humillaran. Cerviz es el cuello, hermano. Cuando una persona es altiva, es difícil que se doblegue su cerviz. Eran duros, tan duros que en el camino, ya en el desierto, se comenzó a observar el comportamiento de ellos, que era muy similar a como cuando ellos habían estado en Egipto. ¿Por qué lo digo de esa manera? Porque cuando usted lee la historia bíblica, a todos se nos enseña que Israel salió de la esclavitud faraónica.
Hay un escritor, quiero mencionarle esto para después proseguir. Hay un pastor en San Salvador que dice, mire, acepte a Cristo, no le pedimos que usted haga un cambio de templo, no se trata de hacer cambio de templo, sino de experimentar una conversión genuina, verdadera. Cuando yo escuché esa frase, me recuerdo entonces acerca de lo que ocurrió con Israel. Porque el haber cambiado del lugar geográfico Gosén al desierto no cambió la conducta de estos israelitas. Ellos fueron libertados físicamente, pero espiritualmente ellos siguieron siendo esclavos. ¿De qué sirve que una persona sea libre físicamente y sea un esclavo? Los rasgos que habían en ellos de esclavos siempre los mantenían. Y los rasgos de una persona que está esclavizada se hacen de notar de manera rápida. No se necesita un estudio de psicología para poder entender que esa persona es un esclavo. La psicología estudia lo externo, el comportamiento del ser humano. El psicólogo, en base a lo que ve, deduce lo que está ocurriendo. Y como se deja guiar por lo externo, por el comportamiento, por las actuaciones, puede cometer fallos. Porque no puede examinar ni estudiar lo interno. El único que conoce lo interno y puede conocerlo a perfección es el Espíritu Santo. Entonces, cuando alguien en su forma de actuar tiene un comportamiento incoherente que no va de acorde a lo que esa persona profesa, es un esclavo. Las murmuras, las quejas con las cuales estos hermanos se desenvolvían en el desierto evidenciaba que seguían siendo esclavos. Sus pensamientos cautivos en el pasado evidenciaban que seguían siendo esclavos. Va a oír frases como estas: ¿para qué nos sacaste de Egipto si allá estábamos bien? Allá, dicen ellos, ¿verdad?, nos damos el deleite, lo voy a parafrasear, de comer puerros. Comíamos carne, sí, pero con llanto, ¿verdad?, porque eran esclavos. Entonces, cuando una persona recuerda el pasado, rápido se denota que es un esclavo. Por eso es que el apóstol San Pablo, también en su tesis, cuando él escribe en sus epístolas, presenta los rasgos de una persona que ha sido libre. Él, por ejemplo, él decía: una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Cuando alguien es libre de las cosas del pasado, significa que esa persona tiene una vida diferente. Es libre, ya no es esclavo, porque no está sometido a las cosas del pasado. Hay personas que están en el evangelio y todavía viven del pasado. Como mi trayecto son casi 25 años en el ministerio, casi llegando, he sabido personas que están en el evangelio y lloran, no disfrutan porque son esclavos. Me recuerdo un caso de una hermana que su padre le pegaba y le pegaba, y estando en el evangelio recordaba todas las atrocidades que su papá hacía en contra de ella, y eso le causaba como cierto tipo de remordimiento, máximo cuando acá desarrollábamos temáticas acerca del perdón.
se acercó, explotó, reventó, como decimos, y me dijo: hermano, usted habló ese día que los que no perdonamos los agravios que las personas hacen en contra nuestra, usted dice que no van a ser levantados el día del arrebatamiento de la iglesia. Le dije: sí, fue claro lo que usted oyó. Es que vino y sacó a luz todo lo que ella sentía. Me dice: es que me pasó esto cuando era una niña y yo no puedo perdonar a mi papá. Pues lo que le dije fue esto: la Biblia, el Señor nos manda perdonar, porque esos son los rasgos de una persona que ya no es esclavo. Pero cuando alguien sigue siendo esclavo, no perdona. Son los rasgos de un esclavo. Los rasgos de un libre es una persona que actúa diferente. ¿Qué es lo que hizo la hermana? El papá no vivía aquí, lejísimo, allá por un lugar llamado Cabañas. Y de aquí fue hasta allá. Y cuando llega, el encuentro se dio. Un viejecito de 93 años a una mujer de 58. Fue especial el encuentro. Ella llegó a hacer lo que se le había mandado desde aquí. Lo abrazó cuando desde la edad de 14 años que salió de su casa, nunca lo había hecho. Imagínense cuántos años transcurrieron, ¿verdad? Lo abrazó y le dijo: papá, le dijo, aunque poco oía, dice ella, lo perdono por los agravios que me hizo cuando era una niña. Dice que el viejito se le rodaron las lágrimas y comenzó a llorar. Y le dijo: este momento lo he estado esperando, le dijo el viejito. ¿Y qué es lo que ha pasado para que vengas a la casa? Y le dijo: la realidad es que soy cristiana nacida de nuevo. Rasgos de alguien que es libre. Pero cuando alguien vive sometido a los mismos hábitos de antes, no han cambiado sus pensamientos, su proceder hacia los demás, sigue siendo un esclavo. Yo les he enseñado principios desde acá de la cátedra del púlpito a través de la Biblia. No digamos que somos cristianos, demostremos que somos cristianos. Porque un cristiano no se le conoce por lo que habla. Porque alguien puede decir: si yo enseño la Biblia, yo predico la palabra, no es por eso que un cristiano va a ser reconocido, sino por el cambio que esa persona ha tenido. Un muchacho de aquí se fue gritando a su casa esa noche que se convirtió aquí, y le fue a decir a sus papás católicos: soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. Y la mamá no le creyó. Y él vino llorando a los 2 días. No me creyeron en la casa. Y yo le dije: no tengas ningún problema. Ellos tuvieron toda la razón el que no te hayan creído. Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? Demostrarlo, papá. Usted pudo haber cometido una infidelidad en su casa, muchas infidelidades, y puede haberle pedido perdón a su esposo, o usted perdón a su esposa y a sus hijos. Y cuando llega le dice: mi amor, ya soy diferente. No se lo va a creer. ¿Qué tengo que hacer?, preguntará usted. Paciencia, demuestre que usted es una persona diferente y ahora es fiel. Es decir, que con el correr de los días
usted va a dar muestra de qué es lo que Cristo ha hecho en su corazón. Porque hay tantas personas que dicen, soy cristiano, y les pica la lengua. Rasgo de un esclavo, no nacido de nuevo. Pero cuando alguien dice, he cambiado, ahora voy a tener que tener control de mi lengua, el miembro más chiquito que tengo en mi cuerpo, demuéstremelo. Es eso. ¿Por qué les estoy enseñando estos? Y no voy directamente al texto, porque quiero que esta verdad, esta enseñanza, quede asentada en nuestros corazones. 1.000.000 de personas salieron de Gosén, territorio de Egipto. Aparentemente eran libres físicamente, pero espiritualmente seguían siendo peores que como eran en Gosén. Ahora se soltaron, hermano. Pues estas personas, quejonas, quejistas, murmuradores, evidenciaban con su conducta quiénes eran ellos. Veamos lo que escribe el escritor anónimo de la epístola a los Hebreos acerca de estas personas. Abra su Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 3, versículo 17. Abra su Biblia, hermanito. Vayámonos a la epístola de Hebreos, capítulo 3, versículo 17. En forma de pregunta, léalo conmigo, por favor. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Lo leyó? Está hablando de Israel aquí. ¿Con quiénes Dios estuvo disgustado? Ahí dice. ¿Y cuántos años con quién estas personas estuvo disgustado? ¿Cuántos años fueron con los cuales Dios estuvo enojado con ese pueblo llamado Israel? ¿Cuántos años estuvo disgustado con ellos? 40 años. ¿Tendrá razón Dios de estar disgustado con alguien? ¿Cómo que no? Razones de peso. Si yo te he sacado de la esclavitud y al sacarte, tú tienes que volverte agradecido y vivir para mí. Ahí es donde viene la vana promesa. Señor, sácame de esta. Y Dios te saca. Cuando te saca, tú tienes que ser agradecido y vivir para Dios. Tu forma de actuar, tu conducta tiene que cambiar. El salmista decía estas frases. Asimismo, dicen los escritores, se hablaba a sí mismo: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Se incentivaba a sí mismo a ser agradecido con Dios. Hermano, Dios tiene objetivos claros. Te saca, digámoslo con alguien aquí, te iban a matar y Dios te dio vida. ¿Qué tiene que hacer usted hoy? Estuviste en la cárcel y Dios te dio otro chance más al sacarte. Perdiste todo en tu economía. Tu negocio se desmoronó. Te quitaron el empleo. Dios te proveyó otro. Dios restauró tu economía. ¿Qué hay que hacer?
Hombre, uno tiene que ser agradecido con Dios. Ver hacia atrás. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestra procedencia? Y cuando uno ve para atrás, uno dice, ni loco vuelvo, sino que lo que me queda que hacer es ser agradecido con Dios y camino para adelante. Y vivo para Él. Hermano, este pueblo vio las señales que Dios hizo en Egipto. Y fíjense, hermano, cuando una persona ve señales, es más responsable. ¿Qué es lo que vieron ellos? Porque déjeme decirle, las 10 plagas, ¿dónde fueron derramadas? Geográficamente. ¿Dónde fueron derramadas las 10 plagas? En todo el territorio egipcio. Gosén era territorio de Egipto. ¿A dónde Dios derramó sus plagas? Sobre los egipcios. ¿A dónde Dios envió el ángel de la muerte? Señores, el juicio viene por casa. ¿Por dónde entró el ángel de la muerte? Por Egipto. Entró por Gosén, en Israel. ¿Pero qué los hizo librarse a los primogénitos de la muerte? Las instrucciones que Dios le había dado a Moisés, y Moisés las transmitió al pueblo. Pintar los dinteles, las esquinas, los postes de las casas con la sangre del cordero que ellos matarían por familia. Lo hicieron en obediencia, con fe. Baja el ángel de la muerte, se va de casa en casa donde hay primogénitos, y ninguna de las casas, en ninguna de ellas se oye lamento. Sale de Gosén y se va a territorio egipcio. Desde el animal que era el primogénito, los animales primogénitos, hasta los varones primogénitos, los gritos, los lamentos se oían en las casas de los egipcios. Ellos vieron cuando Dios dividió el mar de cañas, es decir, el mar Rojo, en 2 partes. ¿Usted qué haría si hubiese estado en lugar de los israelitas pasando en medio del mar Rojo? ¿Ah? Hombre, esas experiencias, diría alguien, son vastas para someterse a Dios. Ahora se da cuenta usted que las señales y los milagros no cambian a nadie. Usted puede ver miles, cientos de milagros y seguir siendo la misma persona. Lo que cambia, lo que transforma la vida del hombre, es cuando tiene una experiencia personal con el Dios Todopoderoso. Ahí es una cosa diferente. ¿Cómo entonces Dios no iba a estar enojado? 40 años. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? La experiencia los mató en el desierto, porque eran un montón de incrédulos, viendo señales. Y aparte de eso, Dios los sustentó en el desierto. Les envió maná del cielo. Querían carne, y dice la Biblia que Dios le mandó codornices, les dio carne hasta que les salió por las narices. Así lo dice la Biblia. Y sus actitudes seguían siendo las de un esclavo. El pan que comían ellos en el desierto, el maná, lo sustentaba para la vida física. Qué lindo Dios, aún siendo rebelde, lo sustentaba.
El pan que comieron en el desierto por misericordia no trascendía más allá de la vida física, la manutención diaria, pero no trascendía. No había otra experiencia espiritual en sí mismos que solamente sustentar el vientre. Ahora, ¿por qué les conté todas estas experiencias? Vamos a pasar de un solo a los textos. Usted y yo tuvimos esa experiencia similar a la de los israelitas. Le voy a hacer una pregunta y quiero que me respondan con toda sinceridad. Levántenme la mano, ¿cuántos eran rebeldes antes? Todavía. Porque mire si agarraron un sobre y le creen a Dios. No obliga a las personas, ora por ellas. Le voy a volver a preguntar, ¿cuántos siguen siendo rebeldes? ¿Ah? Vamos a hablar del estado pasado. Aún siendo rebeldes, Dios nos sustenta. Seamos francos, hermano. O alguien perfecto aquí que ya tiene aureola y tiene alitas. Aquí no hay nadie que sea perfecto. Si usted le anda vigilando las rajaduras al otro, usted tiene más hoyo. Por eso es que no nos compete juzgar a nadie. Nunca ande hablando de los hijos ajenos, tápese la boca o cósasela. No le compete. Nadie de los que estamos aquí tenemos la altura moral y espiritual para juzgar a otro. Porque también nuestra vida es imperfecta. El único que puede hacerlo es aquel que un día volverá y juzgará todas las cosas. Dese un aplauso usted solito, no se quede con la gana, hermano. Entonces, mire qué lindo es esto. La experiencia del desierto tiene cierto parecido con nosotros. Siendo inmerecedores, papá nos mandó el pan de vida del cielo. ¿Lo merecíamos? Si yo les pregunto, ¿lo merecían los israelitas? ¿Qué merecían los israelitas con su mal comportamiento? Que Dios los matara, dijera usted, va. Y los mató, hermano, por incrédulos. 40 años estuvieron caminando de manera, ¿cómo decimos nosotros? Circular, dándole vuelta, tratando de llegar a la tierra. 40 años como locos. Cuando algunos escritores dicen que la tierra prometida estaba muy cerca, días de llegar, y 40 años y no pudieron entrar por su corazón lleno de incredulidad. Tuvieron la bondad de Dios con ellos, el maná lo recibieron, pero no trascendió más. Pero nosotros tenemos algo aquí por lo cual se marca una diferencia. Yo se lo dije hace unos minutos atrás. Cristo vino hace 2000 años. Y cuando Él vino, ese ser que vino no era un ser común y corriente. No le voy a decir era, porque esto no queda en el pasado. Él es el Hijo de Dios. Y ese personaje que vino hace 2000 años hizo, hermano, esta aseveración que aquí se denota en el versículo que estamos estudiando, del capítulo 6, el versículo número 48. Él dijo: yo soy el pan de vida. Repita la frase conmigo: yo soy el pan de vida. Está declarándolo. Hace 2000 años Él dijo estas expresiones: yo soy el pan de vida. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, verdad? Que es el pan de vida. Mucho. Porque si Cristo es el pan de vida, este pan tiene una diferencia con el maná que comieron los padres rebeldes de los judíos, los hebreos, en el desierto.
Aquel pan era para el sustento del vientre. Hasta ahí llegaba. No trascendió, no le dio vida. Para nada. En cambio, Cristo, que es el pan de vida, es una cosa muy distinta. Porque en sí no está diciendo, yo soy el pan de la vida física. No, esa expresión, yo soy el pan de vida, está dando a entender una vida mejor que la vida física. ¿Que puede haber algo mejor después de esta vida física? Sí, hermano, hay algo mejor. Hay algo mejor que esto. Cuando Pablo se le dio el privilegio, en Corintios él lo narra, tuvo el privilegio de ir al cielo y de ver cosas grandiosas y maravillosas ahí arriba, cuando nunca ser humano las ha visto. Él tuvo ese privilegio. Cuando Pablo volvió, entonces hubiese ocurrido algo, hermano. Su carne se hubiese ensanchado en el orgullo. Por eso es que Dios le puso un aguijón en su carne. Cuando digo aguijón me refiero a la expresión una enfermedad. Y según los escritores, los biógrafos, esa enfermedad estaba en su vista. Y así caminó hasta que él fue decapitado. Su lagrimeo estaba roto. Por eso es que él escribía frases como estas: oh, con cuán grandes letras os escribo, porque no podían ver muy bien. Cargar una enfermedad de ese tipo, donde supura sangre y pus, y seguir siendo fiel a Dios, no es de cualquiera. Ante los ojos de los demás se miraba repugnable, pero ahí estaba. Pero ese hombre que vio eso ahí arriba sabía que ya nos espera algo mejor que lo que hay aquí. Porque en esta vida física hay diferentes tipos de vejámenes los cuales atravesamos. Y de hecho todos sabemos que vamos a partir un día. Pero fíjese, hermano, que todo aquel que mira ese pan de vida y cree en ese pan de vida, su vida trascenderá. Por eso es que la siguiente frase reza así, el verso número 49. Lo que yo les comentaba hace unos minutos atrás: vuestros padres comieron el maná en el desierto. ¿Y qué pasó? Murieron. Y dice el verso 50: este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. ¿Qué pensamos hacer con este pan de vida que hemos recibido sin merecerlo? Hombre, ahí se practica una metáfora. ¿Por qué se está hablando de manera metafórica acerca del pan de vida? Según lo que relata el verso 50, este es el pan que desciende del cielo, para que del que él come, esa expresión me gusta, come, es una metáfora. ¿Pero qué significa esa metáfora? Sencillamente la palabra creer, es decir, creer en Jesús para salvación. Porque lo único que rescata a una persona pecadora, es decir, muerta en sus delitos y pecados, hermano, a irse a condenación eterna, es el creer en Jesús, que es el pan de vida eterna. Allá comían y comían y se murieron. Pero en cambio aquí, en la dispensación de la gracia, el que acepta, el que come, que esa va a ser la temática buenísima que viene en las demás disertaciones, que no quiero que usted se las pierda, ponga de su parte aunque esté lloviendo. Desde ahí uno comienza a vislumbrar ya. Pero Él es el pan de vida eterna. Es decir, que no hay pan como este que nosotros hemos recibido en la dispensación de la gracia. Ni en el pasado, sino que a nosotros se nos concedió ese privilegio. Yo soy el pan de vida. ¿Qué haría alguien con un pan? Lo bota, lo desecha
o se lo come, man. ¿Qué es la palabra? Ya le dije, come, que es metafóricamente hablándolo, creer. Por eso es que Juan 3:16, su texto reza así, usted se lo puede de memoria. Porque de tal manera nos amó Dios a nosotros. ¿Ya que nos amó? Que de tal manera amó Dios al mundo. No está hablando del globo terráqueo, sino los que habitamos este planeta. Que envió a su único hijo, único, en su estirpe, a su único hijo unigénito. Y allí viene la frase, para que todo aquel que en él cree, escúcheme, come, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Si come, si cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Come. Pero ese es el problema de muchos, que no lo reciben, no lo aceptan, sino que lo rechazan, como esta multitud de incrédulos, porque es el tema en la queja, ¿verdad? Nuestros padres comieron del maná en el desierto. Sí, pero murieron. Y esto lo están viendo enfrente. Qué lindo, al que proveyó de ese pan en el desierto. Ahora le voy a decir esto, el que proveyó, él se hizo pan. No sé si me explico, para que lo entienda mejor. Cuando uno estudia doctrinalmente los tres oficios de Cristo, todos sabemos que Cristo, Él es profeta, Él es sacerdote y Él es rey. Mire qué lindo es esto. Únicamente hablo de uno, lo presento como ejemplo. Cristo es el sacerdote. Y todos sabemos la función de un sumo sacerdote, de un sacerdote. Era el que oficiaba los sacrificios en el tabernáculo. Cristo tiene la función de un sacerdote. Por eso es que Pablo dice que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero más que ser el que participe en ese oficio, Él también fue la ofrenda. Las dos cosas, hermano. Él es el sacerdote, el que oficia, y Él es la ofrenda. Por eso es que Él dijo esta frase, el sacerdote: no me quitan la vida, sino que yo la pongo. Es decir, yo la doy. Y así como tengo poder para darla, voluntad para darla, tengo poder para volverla a tomar. Entonces Cristo es Dios. Dios proveyó el pan en el desierto a ese montón de rebeldes. Mire qué tremendo es esto. Ahora nosotros tenemos el doble de bendición, porque es Dios mismo quien viene y se hace pan. No es como la hostia que comen los católicos, ¿verdad? Que dicen que se comen el cuerpo de Cristo. Todas las veces que lo toman se coman el cuerpo de Cristo. Cuando nosotros participamos de la Santa Cena, participamos de dos elementos a través de la ordenanza: el pan, y que no es vino el que se da aquí. En otras partes se chupan, hermano. Es puro vino el que le dan machón. Entonces aquí no, es un poquito de fresco. Pero no importa si es fresco, es vino. Pero nosotros no queremos nada, porque aquí la gente, algunos ya acaban de salir de la borrachera. Si le da un poquito, van para allá, hermano. Entonces esos dos elementos son algo simbólico. El pan simboliza el cuerpo de Cristo, simbólico. Y el pequeño jugo de la vid simboliza la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. No es que estemos viendo directamente la sangre de Cristo, no, ni el cuerpo de Cristo, no, son aspectos simbólicos. ¿Está claro? Entonces, si Cristo es el pan de vida, tenemos el honor, el privilegio
hermano, de tener enfrente al proveedor y al que se hace pan. Porque la Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 14 del Evangelio de Juan: y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Así lo dice Juan 1:14. Él vino para habitar. La palabra habitar es como cuando alguien hace una tienda desmontable, porque Él no vendría para siempre. Habitó en medio de nosotros. Y Él es el pan de vida. Y estos incrédulos, teniéndolo enfrente, no quisieron creer en Él. Porque esa es la frase come, que es creer en Él. Esa palabra, y solo creer en Él, sí, eso es suficiente. Por eso es que hay una frase que reza en la Biblia y dice que para el que cree, todo le es posible. Y lo tremendo es que cuando alguien cree, come de este pan, el dato es más relevante todavía, hermano. El que cree en mí tiene vida eterna. Es decir, si tiene la vida eterna y cree que Cristo es el pan de vida, esa persona trasciende. ¿Por qué? Porque los padres de los hebreos murieron en el desierto, pero el que cree en Cristo como el pan de vida no muere. Diga la frase conmigo: no muere. No muere, repítalo fuerte. ¿Por qué? Porque hay promesa en la Biblia que nosotros resucitaremos. Él nos resucitará en el día postrero. O sea que no moriremos, pues. El que come de este pan tiene vida desde ya. Hay una doctrina que anda ahí como cuestionando lo que enseñamos la Biblia. Dice, ¿cómo está eso? Y presentan su apologética, es decir, su propia defensa, sus propias hipótesis. ¿Cómo está eso? Desde que cree la persona ya es salva, ya tiene vida eterna. No, hombre, si eso cada quien lo vamos a ver al final. No, yo no necesito enseñarle eso. Eso no concuerda con la Biblia. No concuerda con la Biblia. Desde que creísteis, fuiste salvo. ¿Qué le dijo el Señor al que estaba colgado en la cruz? No se agradan ustedes de eso. Hombre, si ese es lindo para nosotros, hermano. Hoy mismo le dijo. Hoy mismo. Y eso nos dice el Señor a los que hemos creído en Él. No espere la vida eterna hasta después, cuando, no, hombre, ya tú despiertes, no se sabe quién va a ser. No, hoy mismo. Porque el que cree hoy mismo, desde ya es salvo. Se define. Porque come, es decir, cree. Pero hablemos de contraste. Pero el que rechaza, la Biblia lo dice, señores, desde ya está condenado. Es que no me vengan con cuentecito, hermano. Mi primo lo agarraron a balazo. Mi mamá murió de una enfermedad y apenas, mamá, ¿querés dentro de Cristo? Apretame la mano, eso no sirve. Para eso Dios nos da vida, chance en vida. No vengamos inventando. Que por allá la cabeza se les salieron los sesos. Ya comieron, hermano. Y de repente con los sesos salidos, yo fui y todavía he tenido el ojo pelado. ¿Crees en el Señor? Y el ojo pelado le dijo, sí. Lo que pasa es que nos duele cuando algún familiar se va sin Cristo. Y es la realidad de la Biblia. Yo aquí tuvimos una vela ya hace 7, 15, 8 años. 8 años. Predicando, yo sentí el deseo de bajarme y fui donde la persona estaba. Y le dije, mira, seguí los pasos de tu tía. Y le hablé de Cristo. ¿Y sabe qué me dijo? No, me dijo. Y me lo dijo así de una manera tajante. No, viejo, eso fue lo que más me dolió. Tajantemente, no, viejo, me dijo. A los 3 días lo mataron. ¿Cree que esa persona no estará recordando en el Hades lo que aquí se le enseñó ese día? Si allá los que van al Hades no pierden la conciencia, lea Lucas, que ni nombre tenía el rico, solo el rico dice, mejor el mendigo tenía nombre.
¿Por qué? Porque el que rechaza a Cristo ni merece ser mencionado, hermano. Por eso es que ni le pongan, que Dios en gloria lo tenga, malvado. Ahí le ponen el Salmo 23. Ese es el texto que le ponen a todos en la lápida. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cómo que no? Le faltó algo. Le faltó a Cristo. El que no tiene a Cristo no tiene nada, señores. Ni aquí ni allá. Pero el que tiene a Cristo tiene todo acá. Y tiene todo allá, aleluya. ¡Qué ventaja! El creer, el comer del pan de vida. El que lo tiene aquí lo tiene todo. La Biblia dice que la felicidad del hombre no consiste en los bienes que éste posee, sino en tener a Dios en su corazón. Aquí trasciende, hermano, más que lo que comieron los padres. Los judíos murieron, pero nosotros, si a mí me preguntan, hermano, ¿y usted cree que va a vivir y usted tiene vida eterna? Yo no dudo en decirle ni vacilo, sí. Si hoy me pasa algo en la noche y esa misma noche me pasa algo y cierro mis ojos y expiro, sé que voy a abrir mis ojos en el más allá, en un lugar diferente, donde hay gozo sempiterno y paz sempiterna. Pregúntele a alguien que anda jugando si te matan, si te mueres del corazón y andas jugando a ser evangélico. O aquel que es amigo, que aquí está, si se muere hoy, hijo, por esa cabeza de garrobo que tienes. ¿Saben cómo le hacen los garrobos en San Miguel? Yo como iba a cazar garrobos allá a los lugares de las montañas. Es decir, donde hay un montón de árboles, hay como cipotadas, las cipotadas, hermano. Éramos chiquitos con mi hermano, otros amigos, un corvo todo mojoso. Sabíamos a qué hora salían los garrobos a solearse. Así le hacen. ¿Querés aceptar a Cristo? Mano, ustedes son de San Miguel, mano. No, yo creo que no son de San Miguel, ustedes son de San Vicente, donde va toda la gente. Hay dos puertas. Una es ancha, por donde todo el mundo transita, lo que dicen no, 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 no. Pero hay una puertecita estrecha. Y esa puerta estrecha se llama Jesucristo. Yo soy la puerta, dijo Jesús, y el que por mí entrare, es real lo que le enseño a la luz de la Biblia, el que por mí entrare será salvo. Entre. Si usted está obeso de pecado, porque hay gente que ha engordado de tanto pecado, hermano, y quiere entrar, no cabe. Pero hay uno que te puede hacer que entres. Solo come y cree que Él es el pan de vida y entras, hijo. Entra, porque todos aquellos que creemos cabemos allí, hermano. Cabemos allí. Si alguien practica una vida, hermano, apartada de Dios en el pecado, es libertino, practica una vida licenciosa, hijo, tú me puedes decir, hermano, ¿cree que yo puedo ser perdonado por Dios? Fíjese que he matado, he robado. Hijo, para el que cree, todo le es posible. No hay pecado el cual Dios no perdone. Y no hay pecado que la sangre de Cristo no limpie en vida. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la vida, Él es la luz, y el que le sigue no anda en tinieblas. Él es la resurrección, dice la Biblia. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hemos comido de ese pan, hemos creído en Él. Entonces, de idea, usted tiene la vida agenciada. Yo bien podría decirle, ¿cuántos van al cielo? Y un montón de gritones, amén, amén. La viejita, hermana Marta. No, usted está joven, hermana Marta. Amén, amén. Los más gritones hasta aplauden. Pero ¿cuántos están dispuestos a pagar el precio por tener ese pan de vida en el corazón? Ay, cuando comiencen a hablar en mal de ti,
Cuando comiencen las denigraciones, te quiero ver. Cuando alguien te pegue, te insulte, de acuerdo a lo que tú has sembrado, así te van a pegar. Porque si te gusta andar chambrando en contra de otros hermanos, eso mismo vas a recibir. Ay, cuando te peguen en la cara, ay, hermano, me dan ganas de matarla. ¿Y por qué han sacado canciones tontas cristianas, le llaman? La voy a agarrar del pelo, la voy a arrastrar en la calle. Y todos cantándola. Eso no es cristiano, hermano, hombre. Cara de limón. No, hombre, si alguien te suena la cara, ¿por qué no perdonas? Si alguien ha hecho un agravio contra ti, perdónalo. Si alguien te ha dañado, perdónalo. Ese es cristianismo. Pero si guardas resentimiento y andas sembrando odio, aquí que allá, disensiones, no te ha amanecido, viejito. No te ha amanecido, viejita. Ese no es cristianismo. No te ha amanecido. Vives un evangelio barato que no es el que está escrito en esta Biblia. Todos aquellos que comen este pan no vuelven a ser los mismos. Por eso es que nuestra vida ha sido transformada. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Vamos a inclinar nuestros rostros. Levántenme una de sus manos, por favor. Levántenme una de sus manitas. Quiero hacer una oración con ustedes. Levántenme una de sus manos. Quiero que esta oración la hagan solamente los amigos y las personas que están caídas del evangelio. Escúchame bien. Dios te ha dado oportunidades. Aprovecha la vida que Dios te da, porque después de muerto, la Biblia dice, es clara en Hebreos, está establecido que el hombre muera una sola vez y luego el juicio. Repitan conmigo esta oración los que van a reconciliarse también. Abran la boca, abran los labios. No la cierres, porque si la cierras aquí, en el infierno la vas a abrir para gritar cuando te veas en tormentos. Ábrela aquí mejor. Ábrela aquí. Confiesa tus pecados. Recibe a Cristo. Hazlo hoy repitiendo esta oración conmigo. Dilo. Padre celestial, yo he pecado contra el cielo y contra ti, Señor. Vengo humillado delante de tu presencia. Perdóname, Señor. Ya no quiero ser el mismo de antes. Por eso hoy te abro las puertas de mi corazón. Entra. Y hoy te recibo como mi Señor, mi Salvador, mi Rey y mi Señor. Entra a mi corazón y quédate aquí, Señor. Creo en ti. Creo que tomaste mi lugar en la cruz. Creo que moriste por mí. Creo que tu sangre me limpia de todos mis pecados. He sido un malvado, una malvada. Pero ahora, Señor, yo te recibo en mi corazón. Transfórmame. Oh Dios, santifícame. Yo abro mis labios para darte las gracias por el perdón de mis pecados y por la vida eterna que tú me das en tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Pecador, oh ven a Cristo Él. En las tinieblas huyan ante ti. Ministerios Asociados, la palabra que cambia, internacional, presentó la poderosa palabra de salvación. Él venció la muerte y vive para siempre.